Dijo Jesús a los judíos: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Los judíos trataban con mayor empeño de acabar con la vida de Jesucristo porque no solo quebrantaba la ley del sábado, sino que llamaba a Dios su papá, Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por la cuenta, sino lo que ve al Padre, y lo que hace Él, eso también lo hace el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le demuestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores para que se queden asombrados, porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo le da vida a los que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 17 al 30. Necesitamos creer para entender a Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 2 de abril, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia y está corriendo el siglo XIV de la historia italiana. San Francesco de Paula. San Francesco es un eremita y es un taumaturgo. Un eremita, una persona muy dedicada a la vida ascética, sacrificio, penitencia, soledad, oración, contemplación. Un taumaturgo, una persona que realiza cantidad de milagros. También un hombre de calidad, de una piedad impresionante, de una humildad, de una sencillez. Fundador de los padres eremitas de San Francisco de Asís, institución que pasó a llamarse después por otro papa, la Orden de los Mínimos, aprobada en la Santa Sede en el año 1506. Francisco, nuestro santo de hoy, nació en Paula, Calabria, Italia, en el año 1416. Sus padres, campesinos humildes, y le pedían mucho un hijo a Dios, que no podían tener hijos. Si le regalan un hijo, se lo ofrecemos para que le sirva a Dios. Y precisamente Dios le regaló a este jovencito Francisco, que fue el primer hijo de ese matrimonio, y a los 13 años de edad, este jovencito ya estaba perteneciendo a la comunidad de los padres franciscanos y comenzó todo un trabajo. Peregrinó a Asís con sus padres, se dedicó a dar buen ejemplo, a evangelizar a la humanidad. Organizó las reglas para la comunidad que llevaba el nombre de los ermitaños de San Francisco de Asís, y la regla fue aprobada en el año 1506 por el Papa Julio II. También evangelizó, y el Papa Sixto IV lo envió como representante al rey de Francia, y Luis XI, quien lo convirtió, y quedó tan agradecido con el santo que le pidió que le ayudara y fuera consejero de su hijo, el futuro rey de Francia, que se llamaría Carlos VIII. Nuestro querido santo descansó en la paz del Señor en el año 1507. 12 años después lo proclamaron santo el Papa León X en el año 1519. San Francisco de Paula. Necesitamos creer para poder entender.
Ese es el tema para hoy. Necesitamos creer para poder entender. ¿Cómo organizar esos dos verbos, creer y entender? Y cómo si no se mueven ellos dos, no podemos vivir bien, correctamente una religión. Si la persona no sabe creer, no puede entender. Y si la persona no le cree a Dios, entonces no entiende por qué está hablando así. Entonces la persona termina llena de ira y entonces este señor viola el sábado, se hace llamar hijo de Dios, le llama a Dios papá, es una persona abusiva e intentaban acabar con la vida, algunos movimientos judíos, con la vida de Jesucristo, porque no tenían este tema de hoy. Necesitamos creer para poder entender. ¿Eso qué quiere decir? Que los asuntos de la fe son asuntos de Dios, no son tan asuntos metafísicos, filosóficos, ónticos, no. Son asuntos de orden divino que necesita combinar muy bien la religión con la razón, con la conciencia de cada persona. Entonces, ¿cómo se mueven las dos cositas, la fe y la razón? Hubo una persona en la historia que está ubicada por allá en el siglo IV de la historia y es el pensador más importante de los primeros siglos del cristianismo. ¿Por qué? Realizó una síntesis entre la filosofía y la teología, entre el cristianismo y el platonismo. Y allí, entonces, hasta el siglo XIII duró toda esa cantidad de discusiones entre filosofía y teología, cuando aparece Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y propone la síntesis entre cristianismo y aristotelismo. El santo es San Agustín, filósofo, doctor en la Iglesia, obispo. Él es el que plantea la síntesis entre filosofía y teología y aparece esa frase famosa que se la sabe tanta gente: credo ut intellegas, creo para poder entender. Todo el pensamiento de San Agustín de Hipona, siglo IV, historia de África, para comprender la verdad que se encuentra en la fe. O sea que razón y fe son realidades que hay que complementarlas, pero no rechazarlas. Por ejemplo, la razón sin la fe no es apta para hacernos alcanzar la verdad, decía San Agustín de Hipona, y es el fundamento de la verdad. Pero al mismo tiempo mantiene que hay que comprender lo que se cree, entonces hay que manejar muy bien la razón y la fe. Vamos a las máximas entre razón y fe que necesita un ser humano para vivir equilibradamente su religión. Tenemos tres intervenciones de San Agustín. La primera, la razón ayuda al ser humano a alcanzar la fe. Las verdades de fe deben ir precedidas por la razón, que el ser humano entienda de qué está hablando, entienda en qué está creyendo y entienda para poder exponer la fe. Muy inteligentísimo San Agustín. Segunda propuesta de San Agustín de Hipona: la fe orienta e ilumina a la razón. Entonces no hay que poner la razón como en polémica con la fe, ni la persona que diga demuéstreme que usted es Dios, demuéstreme ese cristianismo, demuéstreme, y si usted no me lo demuestra, entonces yo me declaro ateo o me declaro agnóstico. No, ese es un problema ya de soberbia de un ser humano. La fe orienta e ilumina la razón. Tercera máxima: sin fe no hay sabiduría y la sabiduría la proporciona mucho en la fe. Sin fe no hay sabiduría. Última máxima: la razón contribuye a esclarecer los contenidos de la fe. La razón de un ser humano ayuda a discernir y esclarecer los contenidos de la fe. Quien goza de un concepto bastante culto sobre la fe
Entonces, quien goza de eso no entra en conflicto con las demás personas. Tener fe es aceptar los designios de Dios, aunque no los entendamos. Tener fe es dar cuando no tenemos, cuando necesitamos. Tener fe es creer cuando resulta más fácil recurrir. Tener fe es guiar la vida con la visión y con el corazón. Tener fe es levantarse cuando la persona se cae, pero vuelve y se levanta porque tiene fe. Tener fe es arriesgar todo cambio de un sueño y que pasa a ser una realidad. Tener fe es acostumbrarse a ver positivamente la vida. Oigan esa cantidad de frases tan interesantes. Tener fe es confiar más en Dios y menos en las propias fuerzas personales. Cuando la persona confía más en Dios, se convierte en un apóstol impresionante de Dios en el mundo. Tener fe es buscar lo imposible. A veces cantidad de actitudes pueden ser imposibles para muchos seres humanos, pero para quien tiene fe todo puede ser posible. Quienes no pudieron aceptar a Jesús como el enviado de Dios porque no tenían fe, nunca pudieron disfrutar de las bondades y de las gracias de Dios. Les molestaba mucho la manera de hablar de Jesucristo porque eran más racionales y menos personas de fe. El Papa Benedicto XVI nos enseña que Dios es todo. Vivir de la fe significa reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez como seres humanos. Interesantísimo el Papa Benedicto XVI. Necesitamos creer para entender a Dios. La fe orienta e ilumina la razón y la razón contribuye a profundizar muchas cosas de la fe. La fe y la razón van juntas a encontrar la verdad. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.